Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Es viernes, son las 4 de la tarde y aquí estamos para inaugurar una nueva temporada de Actualidad Pública por Católica Radio. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Regresa Actualidad Pública con más fuerza en su nueva temporada. El panel de análisis vuelve a las ondas de Católica Radio para discutir los temas con las soluciones que el país necesita escuchar. Hoy llega a la mesa la realidad de Puerto Rico y del mundo atados a la cultura del descarte, una cultura que antepone el consumir y tirar al reducir o reutilizar y donde el ser humano queda sometido a la desigualdad y la falta de recursos y derechos. Papa Francisco ha llamado a mitigar ese descarte que impacta a los más vulnerables. Ha pedido una economía más justa y refuerza la solidaridad como clave en este proceso. Cómo estos enfoques se entrelazan con la realidad que vive Puerto Rico hoy. Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública por Católica Radio. Saludos amigos y amigas, les da la bienvenida a este espacio de reflexión y análisis sobre los problemas y la situación del país desde la doctrina social de la Iglesia. El licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto a los compañeros de panel que inauguramos hoy esta nueva temporada de Actualidad Pública junto a ustedes. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, presidente. Muy buenas tardes, realmente es un placer y una alegría estar de nuevo con nuestra querida radio audiencia después de este prolongado tiempo de ausencia. Así que un placer estar de nuevo en Actualidad Pública. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian. Saludos, presidente Lisa. Me siento igualmente contento de poder estar de nuevo con nuestro querido público que me escuchó asiduamente durante la temporada anterior por los temas importantes que traemos a esta mesa y realmente nos sentimos privilegiados de tener a esa audiencia todos los viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, señor presidente, doctor Colón. Estoy más que encantada de estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo en este espacio por las ondas radiales de Actualidad Pública y compartiendo con nuestra querida radio audiencia. Y ahora una audiencia extendida también a través de las redes sociales y los distintos medios en los que este programa sale ahora no solamente al aire, sino también de forma digital, gracias a la colaboración de la oficina de prensa de nuestra universidad. El Papa Francisco ha dedicado este último año y medio, casi desde la publicación de la encíclica Fratelli Tutti, a hablar de un tema que muchas veces hemos tocado en este espacio a través de las 7 temporadas anteriores, que es el tema del descarte, el tema de la invisibilidad de tantas personas que quedan al margen de los procesos públicos, de los procesos económicos, de los procesos políticos, incluso a veces de los procesos educativos y sociales, que traen consigo la verdadera atención a la dignidad de la persona humana, el bien común y todas esas circunstancias de vida particular que nos toca vivir. Desde la publicación de esa encíclica que habíamos tenido oportunidad de discutir en el pasado, el Papa ha seguido tocando el tema de la solidaridad, ha seguido tocando el tema del trabajo digno, ha seguido tocando el tema del cuidado de la casa común como garantía de la supervivencia humana, el tema del otro como prójimo ante quien debemos nosotros un testimonio genuino de vida cristiana. Y estos temas los hemos ido desarrollando en la universidad a través del proyecto de responsabilidad social, transparencia e integridad, con una certificación que está corriendo durante este semestre, que ya lleva 4 o 5 semanas ofreciéndose todos los martes a las 7 de la noche y que continúa hasta la conclusión de este semestre. Pero también recientemente en un discurso
a través de la Fundación Centesimus Annus, la Fundación de la Doctrina Social de la Iglesia, el Papa ha hecho unas expresiones sobre las condiciones para una nueva economía y unas nuevas modalidades de trabajo que representen la justicia real para la inclusión y para la sostenibilidad de la vida humana y de la dignidad de todas las personas, sin que nadie quede al margen, en la periferia, en el descarte, en el abuso por parte de los demás. Y sobre todos esos temas vamos a estar conversando en esta tarde de hoy, así que queda abierto el panel y la mesa servida para la conversación de actualidad pública hoy. El Papa Francisco, de una manera, como muy bien dice el licenciado Frontera, de una manera especial, muy significativa en su pontificado, ha hecho énfasis desde el 2013 hasta el momento en la importancia de mirar la situación de las millones de personas que viven en pobreza y miseria. Y es muy interesante porque cuando uno lee los documentos, él hace esa clara distinción. Hay personas que, por cierto, como estamos viendo en esta certificación que se está dando en la universidad, hay personas que han sido descartadas y siguen siendo descartadas. Pero él hace la distinción que hay millones de personas que viven en la pobreza, que es una cosa de por sí terrible, que vivan en la pobreza. Pero va más allá y añade, no solamente en la pobreza, hay millones de personas que viven en la miseria. Las personas que viven en la pobreza tienen unas necesidades específicas que es importante poderlas atender. Pero los que viven en la pobreza, en la miseria, ya pasaron del nivel de la pobreza. Ahí las estructuras económicas, las estructuras sociales, no son capaces ni de proveerle los medios mínimos para que las personas puedan vivir dignamente. Entonces, el Papa más recientemente ha insistido que el tema de la pandemia ha revelado la verdadera situación de la economía mundial. O sea, la pandemia nos ha desvelado, ¿verdad? O develado las millones de personas que a través de todo el mundo viven en pobreza y de miseria. Anteriormente no lo imaginábamos, lo leíamos, pero la pandemia nos lo ha demostrado claramente. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo. En el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, en Puerto Rico, estamos hablando de la tercera dosis, y ya muchas personas se han vacunado para la tercera dosis y otros probablemente se van a vacunar próximamente. Pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que hay millones de personas cercanas a nosotros que no se han podido vacunar con la primera dosis. Entonces, los sistemas económicos, los sistemas sociales, a esas personas las han descartado. Ahí hay un grave problema ético. Un grave problema ético. Pero para ilustrar cómo este tema de la pandemia nos ilustra cómo hay millones de personas que están tratando de sobrevivir. Las personas que no se puedan poner una dosis de la vacuna están tratando de sobrevivir. Y no digamos los que están tratando de sobrevivir por el tema de la pandemia dentro de un ambiente de pobreza y de miseria. Así es que este programa es un programa que va a hacer preguntas, es un programa que probablemente presentamos algunas propuestas, pero confiamos que este programa nos convoque, nos mueva la conciencia a todos los que estamos participando aquí y los que están escuchando por la radio o nos ven por las ondas del internet. Esta tercera certificación de responsabilidad pública y gobernanza que auspicia nuestra universidad gira
alrededor del tema del descarte, que es un tema fundamental planteado por el Papa Francisco. Y en las distintas conferencias y conversatorios que se van a estar realizando, pues hay acercamientos al tema del descarte de distintos puntos de vista, ¿verdad? Económico, de dignidad, de derechos, racismo, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, que son temas fundamentales que enfrenta y problemas fundamentales que enfrenta Puerto Rico, por no decir muchos otros países del mundo también, y por eso invitamos a nuestra radioaudiencia a que participe de estos importantes conversatorios. En el pasado conversatorio se habló del diagnóstico del descarte. Uno de los participantes, un gran colaborador de nuestra universidad, el doctor Juan José Ibarretxe, quien fuera presidente del País Vasco y, como dije, un gran colaborador de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, citó al Papa de la siguiente forma, tomó una cita directa del Papa que dice: esta economía de la exclusión mata. Esta economía de la exclusión mata. Y pues yo quiero en este primer turno comentar un poquito de qué es lo que está detrás de esa frase y por qué el Papa dice eso. De hecho, parafraseando algo que también dijo el doctor Ibarretxe, se otorgan distintos premios Nobel. De hecho, uno de ellos se da en la disciplina de la economía. Y típicamente son el premio Nobel va dirigido a aportaciones, en gran medida aportaciones teóricas que han hecho economistas prominentes del mundo. Pero que si se evaluara y se otorgara un premio Nobel a aquellos que levantan issues fundamentales y que han estado levantando issues fundamentales que van a la raíz de la situación del ser humano, del hombre, de su dignidad, de sus problemas, de sus graves problemas, el Papa se hubiese llevado ese premio Nobel hace rato, porque por mucho tiempo ha estado indagando, profundizando y hablando de este tema crucial de cómo esta economía excluye a muchas personas, no le da valor. O sea, la dignidad del ser humano no es un issue fundamental para este sistema. Y eso el Papa lo ha planteado en tantas ocasiones. Y como yo he comentado en las primeras, en programas pasados de actualidad pública, hay detrás los principios que están detrás son principios que se alejan de lo que es digno para el ser humano, porque son principios que lo que se enfocan es en el individualismo, ¿ves? Y este sistema, pues, desde su creación, para el siglo XVIII, y de la formulación de las primeras políticas, las primeras ideas de este tipo de sistema, pues está fundamentado en, por un lado, la acumulación de riqueza, la acumulación de capital, la acumulación de dinero, y la actividad individual del ser humano, que supuestamente buscando su propio beneficio, el ser humano, lo que teóricamente está detrás es que supuestamente el ser humano, buscando su propio bienestar particular, es movido como por arte de magia, por una cosa que Adam Smith llamaba la mano invisible. Una mano invisible va moviendo a todo el mundo para contribuir al bienestar común. Pero lo que pasa es que la historia ha demostrado que eso no es cierto. La historia ha demostrado que un sistema así, si no es intervenido, guiado, si no se le establecen unas políticas que vayan a favor del ser humano, pues ese sistema no va a estar a favor del ser humano, porque ese sistema va a tender a la acumulación individual y descartando en el camino a aquellos que no tengan las posibilidades de esa acumulación. Otro principio grave o fundamental de este sistema, pues, es el llamado sistema de mercado, donde la demanda y la oferta son las que determinan fundamentalmente qué es lo que se produce, qué es lo que se consume. Y los resultados de eso los vemos todos los días. O sea, los resultados son mucha desigualdad en la distribución de los ingresos, acciones indiscriminadas contra lo que el Papa llama la casa común,
o sea, buscando el propio beneficio. Muchas empresas no es de interés cómo se afecta el ambiente, no es de interés cómo lo que hacemos hoy afecta a nuestros nietos, a nuestros bisnietos en el futuro. O sea, siempre que la máxima sea cuál va a ser la ganancia máxima que yo puedo lograr, cuáles van a ser los ingresos máximos que yo puedo lograr, pues no importa lo que pase en el camino. O sea, entonces, a eso es lo que el Papa llama la atención, de que ese sistema a través del tiempo va descartando a aquellos que no tienen posibilidades. Ese sistema que pone a las leyes del mercado la salud, ese sistema que pone bajo las leyes del mercado la educación, pues un sistema que va a ir descartando a aquellos que no tienen posibilidades de financiar su salud, de financiar sus tratamientos, de financiar su educación. Por lo tanto, es un sistema que atenta contra la dignidad del ser humano, y el Papa llama mucho la atención sobre ese asunto. Ese liberalismo económico, ese sistema, ¿verdad?, que habla sobre esa mano invisible, no funciona, pues porque no cuenta con la realidad del ser humano después del pecado original, ¿verdad? Que no es que el hombre, ¿verdad?, sea ya malo por naturaleza, ¿verdad? Seguimos siendo buenos por naturaleza, el hombre, la mujer, pero con una tendencia hacia el mal, hacia el egoísmo, hacia el bien propio, ¿verdad? Que sí, no necesariamente la búsqueda del bien mío tiene que ser algo malo, si es que lo pongo en balanza con el bien del otro, ¿verdad? Pero esa tendencia hacia el egoísmo, pues suele ser exclusiva, ¿verdad? Entonces se pone esa acumulación de riqueza para mí por encima de la preocupación por el bien de los demás, y tenemos como resultado pues lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Ese 1% que tiene ese 1% de las riquezas del mundo, ¿verdad?, en manos de unos, perdón, esa mayoría de riquezas del mundo en manos del 1% en el mundo. Y a veces pues nos fijamos solamente en nuestros alrededores inmediatos. Ahora ha salido recientemente la noticia en varios periódicos de que Puerto Rico pues ha sido el estado, el territorio, ¿verdad?, con más personas vacunadas, y pensamos que el resto del mundo es simplemente una extensión o réplica de lo que estamos viviendo nosotros. Pero el Papa, de nuevo, que tiene esa perspectiva desde Roma amplia, mundial, en esa misma intervención a la que hacía referencia el presidente, hablaba de cómo hay países donde solamente un 3 o 4% de los habitantes han sido vacunados, ¿verdad? Y eso pasa mucho en la mayoría de los países de África, ¿verdad?, acá en esta categoría. Y él reclama a las farmacéuticas, ¿verdad?, que sabemos que es un negocio muy lucrativo, que le den las patentes, ¿verdad?, de las vacunas, que liberen, ¿verdad?, las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para dar acceso a todos los países, a todos los seres humanos, ¿verdad?, a la vacunación, y que puedan entonces poder tener las herramientas para enfrentar esta enfermedad que puede ser mortal. Y nada, pues de eso se trata, ¿verdad? Hay que hablar sobre estos temas porque es importante uno formar criterio y buscar, no sé, examinarse y ver cómo podemos cambiar, porque a menor escala sí podemos caer también en estas tendencias, porque es una mentalidad, ¿verdad?, la que nos señala el Papa, que se está percolando, ¿verdad?, en la sociedad, una mentalidad de descarte, una cultura de muerte, como la llamaba el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Y es importante abrir los ojos para acompañar
a las personas marginadas, a no instrumentalizar a las personas, sino quererlas como otro yo. Precisamente el Papa recuerda en uno de sus mensajes hace 2 semanas que tenemos que tener cuidado con los dos extremos. El extremo del individualismo liberal, como decía Leandro, y por el otro lado el extremo del colectivismo marxista. ¿Verdad? Y es una advertencia que la Iglesia ha hecho por los pasados 130 años desde la Rerum Novarum y que Pablo VI en 80ª Bieniens llamaba de forma muy seria. Y por eso el Papa da unos consejos muy prácticos de cómo atender esta situación, prácticos, pero no por ello fáciles de implementar, ¿verdad? Pues son llamados como uno como el que mencionaba Lisa a las farmacéuticas, otro a las compañías de extracción minera, otros al mundo de las finanzas, otro al mundo de la producción alimentaria, otros al mundo del trabajo, y cómo cada uno de esos impacta directamente, como decía ahorita Leandro, sobre la dignidad de la persona, que es lo que está en el centro, pero más aún sobre la realización del bien común como principio fundamental de la realización de la dignidad de todo ser humano, que al final es el plan de Dios, es el proyecto de Dios con la humanidad lo que está en juego, según el Papa nos lo recuerda. Sobre eso hablamos, enseguida regresemos de la pausa, porque ya el tiempo corre y uno no se da cuenta. Enseguida regresamos, esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, en este primer programa de reinicio de temporada de este espacio de discusión y análisis de los temas importantes desde la perspectiva de la enseñanza católica de la doctrina social de la Iglesia. En la primera parte del programa estábamos hablando de este diagnóstico del descarte que ha hecho el Papa Francisco sobre la realidad del mundo actual, sobre todo de las fuerzas económicas y del mercado. Y el Papa ha insistido mucho en que la posición de la Iglesia sobre este tema es la promoción integral del desarrollo de la persona humana basado en nuestra fe del plan de Dios sobre la humanidad, de lo que Dios ha querido para cada uno, y no solamente lo que ha querido en el sentido individual de la salvación personal, por supuesto, que es la meta final de ese plan de Dios, pero más aún el que la dignidad de la persona humana y su desarrollo pleno lleve al bien común y al desarrollo de toda la sociedad. Incluso en un discurso reciente a los participantes de un congreso de la Fundación Centesimus Annus, que es la fundación que dirige, que lleva el pensamiento social de la Iglesia, hablaba sobre 3 palabras: solidaridad, cooperación y responsabilidad, y decía que esas 3 palabras, que son principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, surgen de la realidad trinitaria de Dios. Y dice el Papa lo siguiente: la Trinidad es una comunión de personas, como debe ser la sociedad, y nos inspira a alcanzarlo nosotros, en primer lugar, a través de la apertura generosa a los demás, solidaridad. En segundo lugar, a la colaboración con los otros, cooperación. Y en tercer lugar, al compromiso con los otros, responsabilidad. Dice, así opera la Trinidad, en apertura entre las 3 personas, en colaboración entre las 3 personas, en compromiso entre las 3 personas que forman la unidad de Dios. Y así debe ser también nuestro acercamiento en esa misión de implementar esa doctrina social en busca de un desarrollo que promueva una sociedad más justa y equitativa, garantizando la dignidad y la libertad de cada persona. Y de ahí esa lucha, ¿verdad?, entre el individualismo absoluto y el colectivismo como respuesta diametralmente opuesta a esos acercamientos sobre el enfoque del mundo económico, del mercado, y que termina produciendo descarte, termina produciendo abuso, termina produciendo explotación no solamente de los otros, sino también del medio ambiente, de la casa común de la tierra. Así que en nosotros mismos, ¿verdad?, en la realidad que estamos viviendo, con toda esta discusión que ha habido en el país sobre las pensiones,
con todo este asunto de la energía eléctrica y las consecuencias de la falta de servicio, con todo este asunto de los espacios educativos y de trabajo. Es una lucha en este balance entre lo que son oportunidades y lo que es descarte, entre lo que son servicios esenciales y lo que son cosas que deben estar sujetas realmente a las fuerzas del mercado. Y cuánto de cuánto de eso depende no solamente el progreso individual y el mal llamado crecimiento económico y social, sino el verdadero desarrollo hacia el futuro del país y de nosotros como ciudadanos dentro de este espacio social. Cuando el Papa habla del descarte, ¿verdad? Y en esta certificación en esta tercera certificación que ya hemos llamado la cultura de la solidaridad y la compasión, respuesta a la vulnerabilidad y el descarte. Yo quisiera en primer lugar trabajar un poco la palabra descarte. Porque cuando hablamos de descarte, estamos hablando, y lo hemos mencionado ya aquí, descartar la persona. La persona es descartada. En su dignidad, el individuo es descartado. Pero en realidad cuando se descarta la persona, se descarta también la familia. O sea, no se descarta un individuo. Se descarta un individuo y la familia con la cual la persona vive y convive. Pero no solamente se descarta la familia, se descarta la historia de ese individuo. O sea, esa persona, hijo de Dios, hija de Dios, que tiene una historia a lo largo de su vida, una historia que muchas personas la llamamos la historia sagrada, al descartarla, descartamos a su familia y descartamos a su historia. Es como si lo hiciéramos invisibles, ya no existe. Entonces, esta persona que tenía todo el derecho a existir, todo el derecho a vivir, todo el derecho a hacer presente su historia en nuestra historia, es descartada. Y he escuchado a personas decir, mire, lo que sucede es que estos son daños colaterales, como en la guerra, que cuando hay la guerra, pues hay unas personas que mueren directamente y otros, pues desafortunadamente estaban en el edificio donde cayó la bomba. Y no era porque eran las personas que iban a ser matadas con la bomba, pero es un daño colateral. Pues cuando descartamos a las personas, hay personas que lo miran como que eso es daño colateral del progreso, daño colateral de las políticas económicas que tenemos. Entonces, cuando uno lo mira, el tema del descarte, yo pienso que en el análisis final es una situación de poder. Los que tienen el poder descartan. Los que tienen el poder hacen invisibles a las otras personas. Una situación de poder que con mucha frecuencia está asociado a una situación de violencia. No se aparece una persona con un arma y asesina a la otra persona con un arma, pero en la práctica borra a la persona de la existencia porque no le permite a la persona desarrollarse como individuo con todas las, con todas las posibilidades que debía de tener. Y las personas que no reciban las vacunas probablemente están condenadas a morir. Y entonces una situación de poder, una situación de violencia desaparece a estas personas. Y termino citando algo que dijo el Papa Francisco en un mensaje hace un tiempo atrás. Dice, después de la pandemia un montón de cosas han sucedido. Situaciones que han hecho grandes cambios. Y estos cambios marcan, dijo él, puntos de no regreso, puntos de vuelta atrás, encrucijadas en las cuales la humanidad entera tiene que hacer decisiones. Así que el tema del descarte en el análisis final, lo mismo que con las vacunas, es un tema de decisiones, ¿verdad? Y entonces, ante esta encrucijada en la cual hay que tomar decisiones, el Papa propone que tenemos que encontrarnos, que tenemos que discernir hacia dónde vamos a ir y que necesitamos caminar y decidir en forma
conjunta. Y esa es una invitación a la persona, a nosotros, a las organizaciones, en este caso nuestro a la universidad, a cada país, en el caso nuestro a Puerto Rico, y al fin y al cabo, dice el Papa, a todo el mundo. Estamos en unas encrucijadas que tenemos que tomar decisiones y la decisión no puede ser descartar a los individuos. Bueno, el asunto del descarte, ¿verdad? Se puede ver de distintos niveles también, además de lo que plantea el presidente. Se puede ver a nivel individual, se puede ver a nivel del país nacional y se puede ver a nivel también internacional. Y brevemente comento un poco sobre eso. Ustedes saben que este sistema, nuestro sistema está fundamentado en que va dirigido a una propaganda amplia al consumidor para que, hablando de descarte, para que vaya descartando artículos que aún están en buenas condiciones, artículos que aún tienen uso. O sea, se descarta un teléfono celular por uno que llegó de último modelo, etcétera, etcétera. Y cuando usted hace eso, pues descarta, o sea, no solamente tomo como ejemplo un teléfono celular. En su casa, en mi casa, hay ropa que lleva mucho tiempo allí que no se usa y en buenas condiciones. Pero el sistema promueve la acumulación. El sistema promueve la acumulación y que mientras más acumulo, mejor estoy. Y son bienes que mucha gente necesita. Y cuando uno no comparte, pues está en cierta medida, sin querer queriendo, uno está descartando también, ¿verdad? A nivel del país, y esto ya es un tema más amplio que no vamos a poder abundar en él sobre en este momento, pero cuando a la Junta de Control Fiscal que está en el país no le interesa si los pensionados se afectan, si sus decisiones y sus políticas afectan a personas que dieron su vida en servicio y que sus pensiones pudieran estar en riesgo, pues ahí hay un descarte a nivel nacional. Cuando Luma tampoco le interesa si un apagón, porque afecta su producción y sus ganancias, puede implicar que muera una persona que depende del oxígeno a través de un mecanismo electrónico que necesita energía, pues hay un descarte ahí también. A nivel internacional, la geopolítica internacional pues conlleva descarte. Un ejemplo que viene a la mente de uno rápidamente es Haití. O sea, Haití ha sido descartado internacionalmente. Uno piensa en las caravanas estas de migrantes que se mueven de un país a otro, gente pobre buscando algo de bienestar. O sea que, y a nivel internacional también, como mencionó, creo que Jorge Iván al principio, está el asunto de las vacunas, la distribución desigual a nivel mundial. Algo que el Papa ha criticado mucho y ha llamado a tomar acciones sobre eso. O sea, de manera que este asunto del descarte que enfatiza tanto el Papa Francisco, pues se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Y es un asunto que nos afecta a todos y que todos debemos tomar conciencia de en qué medida podemos nosotros también colaborar para que eso no sea así. Haciendo referencia, por último, a las recomendaciones que José mencionó al principio, que el Papa propuso recientemente, 9 puntos, ¿verdad? A grandes laboratorios, a grandes instituciones financieras, a grandes empresas de alimentos, fabricación, a los que fabrican armas, a las empresas de tecnología, de telecomunicaciones, incluso hasta la prensa. Pues esto lo que significa es que como este sistema no promueve el bienestar generalizado, no promueve la dignidad, pues el Papa dice, mire, usted tiene que tomar estas medidas. Y el Papa está siendo aquí obviamente asesorado por grandes economistas. Yo recuerdo haber leído en un momento dado que Amartya Sen, aunque no es católico, asesoraba al Papa Juan Pablo II. Y a Stiglitz a Benedicto XVI. Y a Benedicto también. Que tampoco Stiglitz es católico. Exacto. Sí, o sea que detrás de esto hay muchos razonamientos. O sea, el Papa no lo tira hacia el aire, sino que tiene muchos fundamentos, muchos asesoramientos. Y está diciendo, de la misma manera que esta economía hay que intervenir en el mercado para que sea más justo, pues eso es lo que está haciendo el Papa aquí.
a estas grandes instituciones, a estas grandes empresas. Mire, si usted tiene algo, si a usted le interesa un poco la justicia, pues haga esto, porque lo que está haciendo a usted ahora, lo que hace es descartar, es injusto, es indigno. O sea que es como el actuar en el esquema este de ver, juzgar y actuar, ¿verdad? O sea que y el Papa como que es la conciencia del mundo en este sentido. Es la conciencia mundial haciendo un llamado a la justicia, haciendo un llamado a que al ser humano hay que respetarlo. Sí, escuchando al doctor Colón, bueno, y a los demás compañeros, recordaba algo que me contó una persona que conozco de Brasil, que en un hospital pues habían decomisado un equipo, no me acuerdo qué tipo de máquina era, y pues un país de África, ¿verdad?, tenía un hospital y necesitaba ese equipo, le pidió a ese hospital de Brasil que por favor le hiciera llegar ese equipo decomisado, y lo siguieron usando, ¿verdad?, hasta, me imagino que ya, hasta que ya no funcionara más. Pero pues sí, a veces simplemente nos dejamos llevar por unos hábitos de consumo, de usar y tirar, ¿verdad? Y quizás tirar cuando no está terminado de usar, o se tira no porque necesariamente ha dejado de funcionar. Y ahí pues hay algo que pudiéramos cambiar, nuestros hábitos de consumo, buscar reciclar, es algo pues, de lo que habla mucho el Papa en la Laudato Si. Estoy hablando de cosas, ¿verdad? Pero de nuevo, es esa relación con las cosas, terminamos transponiéndolo, llevándolo a la relación con las personas, ¿verdad? En la Evangelii Gaudium, sobre la alegría del Evangelio, uno de los primeros escritos del Papa que impactó a tantas personas, pues introduce este término de la cultura del descarte, ¿verdad? Dice en el número 53, hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo, ¿verdad? Explotación y opresión, pudiéramos decir, bueno, pues es usar a la gente, ¿verdad?, como si fueran inferiores o tal. Pero dice, de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Entonces, bueno, pues efectivamente, es ver a los demás como quien ya no me aporta nada, ¿verdad? Y pues ya, no se trata, no se atiende, y bueno, un poco hablando o pensando en los equipos tecnológicos que sí a veces ayudan tanto a la comunicación, sobre todo hoy día en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces, pues, no sé, reducimos nuestro mundo al mundo de una pantalla, ¿verdad? O nos lleva a dejar de hablar con alguien que está al lado nuestro y quizás necesita de un consejo, de un consuelo, ¿verdad? Pero no, estamos metidos en nuestras redes sociales, en nuestra imagen, en el yo, de nuevo, ¿verdad? Vuelvo, escuchando al licenciado Frontera, pues sí, o sea, no se debe ir ni a un extremo ni al otro, ni al individualismo, ni al colectivismo, ¿verdad? Error, ¿verdad? Del comunismo. Aristóteles decía, in medio virtus, ¿verdad? O sea, en el medio está la virtud. No es un medio como mediocridad, sino es como una cumbre, ¿verdad? Están los dos extremos que serían un defecto para el ser humano, nos hace menos seres humanos, pero
un medio que es como si fuera la cúspide de una montaña, ¿verdad? A eso es que hemos de aspirar. Precisamente el Papa recuerda que de eso se trata la conversión, ¿verdad? El cambio de vida y el llamado que hace, que es que el problema es que hemos relegado el término conversión a la conversión personal de cada uno sin darnos cuenta que si la conversión personal no tiene consecuencias sociales, comunitarias, políticas y económicas, se quedó en nada. ¿Verdad? No hay, porque la verdadera conversión implica la transformación no solamente de la vida interior de uno, sino cómo esa vida interior se refleja en los espacios en los que uno participa. Y dice el Papa, es verdad, el cambio personal es necesario, pero es tan indispensable como ello ajustar nuestros modelos socioeconómicos de tal manera que recuperen su rostro humano. Porque en el fondo toda la tecnología, todos los modelos, todos los procesos deben existir en función de la persona y no para el consumo de la propia persona, ¿verdad? Yo ahí, tú mencionabas a Aristóteles, pienso en Kant, ¿verdad? Y en uno de sus imperativos categóricos de la persona y la humanidad del otro es siempre un fin, nunca es un medio. Y por lo tanto no está ahí para que tú lo explotes y te beneficies y termines descartándolo, botándolo como botas todo lo demás que consumes, ¿verdad? Como nos decía Lisa, sino todo lo contrario, es ponerlo en el centro y en el foco de nuestra atención, de nuestra actividad y del progreso mismo. O sea, ¿de qué sirve la riqueza acumulada sin personas que puedan beneficiarse y disfrutar de ella? Porque al final los seres humanos nos vamos y eso queda a nada, ¿verdad? Terminará descartada la propia riqueza cuando haya nadie que pueda hacer uso adecuado de ella. Como se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Igual que pasa con eso. Pero antes de irnos, solamente recordarle a todos que los distintos conversatorios de la certificación de responsabilidad social están disponibles a través del canal Huellas del Futuro, tanto en la página de internet como en YouTube y en Facebook. Y que a partir de aquí, todos los viernes, nos seguirán encontrando a las 4 de la tarde en Actualidad Pública por Católica Radio. Hasta la semana próxima a todos. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.